Buenos días, bienvenidos a la quinta emisión de este segmento denominado Ecuador en directo en las urnas, que se integra al programa Los Especialistas a través de Ecuador en directo, esta plataforma digital que ha logrado anclar Jaime de la Cruz con mucha perseverancia y mucho profesionalismo. A lo largo de esta semana hemos buscado lecturas analíticas para favorecerlos a ustedes en cuanto a los análisis de este proceso electoral, de esta campaña. El día de hoy damos la bienvenida a nuestro último invitado en esta semana. Lo hemos reservado para el viernes porque además es importante, al igual que todos los invitados, escuchar lo que plantea el doctor Ramiro Aguilar Torres, a quien damos la bienvenida. Lo tenemos en pantalla. Doctor, buenos días y gracias por la entrevista. Hola Loli, un buen viernes, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia y siempre es un placer poder charlar con ustedes sobre los temas del país. Doctor, de manera especial, particular, le agradezco esta entrevista porque el día de hoy, bueno, usted es el mejor de los ánimos. No nos vamos a dedicar integralmente a hablar del gobierno de Lenín Moreno, no, porque no nos alcanzaría ni el segmento, ni el programa, ni el día, ni la semana, para hablar de todo lo que ha significado para nosotros en estos 4 años como ciudadanos el gobierno de Lenín Moreno. El doctor Aguilar, paralelamente de escribir y de ser un duro contestatario y crítico del gobierno de Lenín Moreno, le tocó sufrir en carne propia en esta semana la negligencia por el proceso de vacunación. Solamente una pregunta para hablar de la coyuntura electoral, doctor. ¿Ya está por fin, después de un largo día de maltrato y noche, ya está vacunado su papá? Mi padre está vacunado ya después de haber pasado un vía crucis. Mi padre fue llamado a las 12:30 del día, estuvo sin comer hasta las 9:30 de la noche, rodeado de gente además, porque no hubo ningún tipo de control para el aislamiento. Y nuestra preocupación desde luego era el contagio, porque la vacuna además no surte efecto inmediatamente, hay que esperar unos días. Y eso es una cosa que nos tiene preocupados. Pero no solamente le pasó a mi padre, Loli, sino que el día de ayer se volvió a repetir el mismo bochornoso espectáculo, el mismo violento espectáculo de vulnerar los derechos de los adultos mayores de la ciudad de Quito. El ministro de Salud, Falconi, que renunció justo la noche en que se produjo este viacrucis de mi padre, se va. Pero ¿qué saco con que se vaya si al día siguiente miles de adultos mayores volvieron a tener exactamente el mismo acto y la misma desconsideración? Y Moreno, que es un sinvergüenza, porque Moreno es un sinvergüenza, el día de ayer se fue a observar la vacunación de los militares. Se fue a observar la vacunación de los militares, es decir, Moreno, que es un sinvergüenza y un cobarde. No se fue a observar la vacunación en el Central Técnico, no se fue a observar la vacunación en el Colegio Dillon, no, se fue a observar la vacunación de los militares, donde no había desorden, donde no hubo maltrato, donde no estaban en fila adultos mayores. Entonces, Loli, es muy doloroso y es muy difícil guardarse los adjetivos para calificar el gobierno de Moreno y para calificar particularmente la gestión en el Plan Nacional de Vacunación. Han puesto ahora un ministro de Salud que veo que es partidario de Lasso, que ha sido un ferviente partidario de Lasso. Entonces Lasso se dio el gusto de poner el ministro de Salud portátil del tramo final de este gobierno, lo cual evidencia, no quiero cargar las tintas porque es algo que se ha dicho hasta el cansancio y además se ha evidenciado hasta el cansancio, lo cual demuestra que Lasso es Moreno, Moreno es Lasso, todo lo demás es cuento. Bueno, adentro de la campaña realmente hemos estado, bueno, en medio de todo esto que ya consideramos lo único positivo, que ya por fin la campaña terminó, nos dejó realmente agotados de leer, oír tantas descalificaciones de lado y lado, una campaña vaciada de contenido y viciada de prejuicios imperdonables.
Mi pregunta para usted, doctor Ramiro Aguilar, es cómo suma y cómo resta la figura de Rafael Correa en la candidatura de Andrés Arauz y cómo suma y cómo resta el gobierno de Lenín Moreno en la candidatura de Guillermo Lasso. A ver, vamos por partes. El expresidente Rafael Correa le dio a Andrés Arauz el 32% de los votos necesarios para estar en segunda vuelta. Todos los votos sobre esos, y que espero sean muchos, y que espero sea un margen muy amplio para que el progresismo pueda ganar las elecciones el 11 de abril, son votos de Andrés. Es decir, son votos de un Andrés más suelto en la segunda vuelta, de un Andrés con propuestas mucho más claras. Hay tres, diría yo, tres momentos en la segunda vuelta que son claves. Ese spot de publicitario de la campaña de Andrés que dura un par de segundos. Correa se acerca a cámara, topa el puño de Andrés y se despide diciendo: Andrés es. Ese es el relevo, esa es la transferencia del testigo, es entregar el liderazgo político a Andrés Arauz y a la generación que representa a Andrés Arauz. El segundo momento es el momento donde Andrés, ya muy suelto en sus propuestas, muy cómodo en su posición de candidato, plantea esta nueva gestión pública, esta necesidad de que el gobierno entrante entre con un equipo técnico, con un grupo de funcionarios de altísimo nivel técnico, que reconstruya el Estado y reconstruya los servicios públicos bajo el esquema de una gestión pública nueva, altamente tecnologizada, altamente capacitada, altamente profesionalizada. Y termina en el momento quizá más duro de la campaña sucia, donde Andrés suelta una frase que puede ser muy trivial, que puede ser muy frívola, pero que es altísimamente simbólica. El odio ya no está de moda. Y eso marca también cómo será el gobierno de Andrés. Es decir, el gobierno de Andrés será un gobierno que se dedicará primero a resolver los problemas urgentes del pueblo ecuatoriano, a resolver la crisis sanitaria, a resolver la crisis política, a resolver la crisis económica. Y dejará, supongo yo, que la justicia independiente, autónoma, distinta a la función ejecutiva, se encargue de juzgar a Moreno y a su gabinete, sobre todo después del durísimo informe de la Comisión Especial de la Verdad, que fue impulsada por la Defensoría del Pueblo y que ha sido acompañada judicialmente por la Defensoría del Pueblo con una denuncia de delitos de lesa humanidad contra Moreno, Romo, Jarrín, la policía. Precisamente, la ineptitud de la que estamos hablando sobre Moreno. Entonces, pasando ya a la otra candidatura, ¿cómo suma o cómo resta, cómo perjudica al candidato Lasso? Moreno es un lastre para Lasso, es un ancla, es un yunque, es un cadáver en el armario de Lasso. Porque si usted o cualquier ciudadano quiere saber cómo sería un gobierno de Lasso, no hay que viajar en el tiempo. Hay que mirar cómo fue la señora María Paula Romo en gobierno, cómo fue Ceballos en salud, que huyó del país vacunándose él y vacunando a su mamá y a su suegra, y a los vacunados VIP, cómo fue el ministro Martínez, que en el momento más duro de la pandemia, en marzo del 2020, prefirió prepagar deuda y pagar los intereses de los tenedores de los bonos de la deuda externa que dedicarle dinero a la salud pública. Entonces, si usted quiere saber cómo va a ser el gobierno de Lasso, es sencillo. Mire cómo fueron los ministros de Moreno y así será el gobierno de Lasso. Mire cómo fue el gobierno de Moreno y así será el gobierno de Lasso. Entonces, por eso le decía, es un lastre demasiado fuerte, me parece a mí. Porque sobre todo después de las dos últimas jornadas en Pichincha, que era la provincia donde la brecha entre Lasso y Arauz era más fuerte, porque el bombardeo mediático, la propaganda casi obscena de todos los medios nacionales concentradas en Guillermo Lasso, donde ha hecho más efecto, porque es la provincia que tiene la capital de la República, es en Quito y en Pichincha. Pero yo le diría a Loli que aún en Quito y en Pichincha, después de estas dos jornadas desastrosas de vacunación, la brecha se acortará y no creo que alguien pueda mover la mano y votar en la casilla de Lasso sabiendo cómo ha sido el gobierno de Moreno. Doctor, conversamos con el doctor Ramiro Aguilar Torres, además de ser un
experto en derecho penal, es un gran lector de la política nacional. Doctor, los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación corporativos y los comunicadores, atropellando sin disimulo la ecuanimidad, entrevistándose entre ellos, creyéndose su historia. Eso es un hecho consumado, lo hemos visto, lo hemos escuchado todos los días. Pero le quiero preguntar exactamente de qué manera y qué pesaría más ya en la balanza en esta segunda vuelta. La figura, la presencia, la influencia, la presión hecha en redes, en medios de comunicación y lo que ha vivenciado, lo que se observa y lo que recuerda la población en los barrios urbanos marginales o en los barrios de extrema pobreza, sectores de extrema pobreza. Ellos, finalmente, ¿qué pesa más en la balanza en este 11 de abril? La realidad, Loli, la realidad. La realidad. Por una parte están los medios corporativos que le han metido el cuento de que en el Ecuador no pasa nada, pero con una desvergüenza total, con un cinismo absoluto. Nunca en la historia del Ecuador ha habido una prensa tan canalla como la actual. Nunca. Y es una prensa canalla. Es una prensa canalla que en octubre del 2019 habló de terrorismo cuando lo que ocurría era protesta social contra las medidas fondomonetaristas. Es una prensa canalla que cayó los muertos de marzo, abril, mayo y junio en lo más duro de la pandemia del 2020 en Guayaquil, y que sin las agencias internacionales y los programas de televisión internacional como el de Fernando Rincón no abordaban el tema de los muertos de Guayaquil, eso para la prensa canalla ecuatoriana no existía. Y es una prensa canalla que también ha callado respecto de los motines en las cárceles y los muertos. Es una prensa canalla que se vacunó. Es una prensa canalla que no informa respecto de la barbaridad y la desorganización del plan de vacunación. Entonces eso genera que el pueblo no solamente pierda credibilidad en la prensa canalla, está indignado, está muy molesto porque le están negando la realidad. O sea, el pueblo se demora en darse cuenta de que la prensa le está poniendo el foco en otro lado. Se demora. Pero cuando se da cuenta que le están poniendo el foco, la cámara en otro lado y que le están ocultando la realidad, una realidad que le lacera, le lastima, le mata, el pueblo no solamente que le quita credibilidad a los medios corporativos, sino que va a querer castigarlos. Y la mejor forma de castigarlos será votando en contra del candidato que esos medios corporativos han promocionado de manera casi obscena. Esto es Guillermo Lasso. Doctor, Ecuador en Directo hace diariamente sondeos de opinión en sectores estratégicos donde hay mucho movimiento, mucha cotidianidad ciudadana. Y ayer estuvo en Bastión Popular, el sector de Peca, así se le denomina en la Vía Daule. Y los ciudadanos se le hace la pregunta por uno o por el otro candidato, responden. Pocos son los que dicen el voto es secreto. Prefiero no decir. La mayoría dice a boca de jarro uno o el otro, el uno o el otro. Se habla de los indecisos, pero hay una realidad que tal vez no se quiera ver. No es lo mismo un indeciso que un indeciso que ya está decidido en realidad, pero dice que votará nulo, o el indeciso que tiene el voto oculto, que sabe ya muy bien que ya tomó su decisión, pero no lo dice. Ese voto indeciso con el que juegan también las cifras de las encuestadoras, cuán fiable y además en qué porcentaje ya se ha reducido es absoluta. Yo pienso que ya realmente está en una mínima proporción la cantidad de indecisos verdaderos, reales en este momento, en este punto del juego. Yo coincido con usted, yo creo que las cartas están echadas, ya día viernes, faltando solamente el viernes, el resto del viernes y el sábado para ir a las elecciones. Yo creo que ya las cartas están echadas, que el ciudadano y la ciudadana ecuatoriana ha tomado la decisión. Y me parece a mí que yo coincido con usted, Loli, no solamente es que al ecuatoriano le gusta decir por quién va a votar, sino que en el momento que está frente a la papeleta vota positivamente, vota por uno o por otro. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que el voto nulo sea alto. Si me pide mi opinión, yo le diré que el voto nulo no llegará en extremo, pero así, como una excepción, a más del 10%. El voto nulo será absolutamente periférico, porque al ecuatoriano le gusta sentirse mandante, le gusta sentir que vota, que toma la decisión, que marca la papeleta, para después pedirle cuentas a la persona que ha sido electa. Porque solo un mandante puede pedirle cuentas al mandatario.
Si vota nulo es como que renuncia también a ese derecho a pedirle cuentas al candidato que resulte electo. Entonces, coincido con usted, Loli, aquí indecisos ya habrán poquísimos, y también coincido con usted que incluso el indeciso frente a la papeleta marcará una de las dos casillas sin la menor duda. Usted acaba de decir algo muy interesante entre las cosas que siempre dice tan agudas y punzantes. Al ecuatoriano le gusta ser mandante, sentir que decide. ¿Cómo le ha caído bien entonces o cuánto ruido le ha hecho ese vota bien con la que yo particularmente como ciudadana y como periodista percibo un hedor de manipulación? ¿Qué lectura hace usted del vota bien? ¿Le parece una frase demócrata o una frase antidemocrática? ¿Qué opina? Es una frase, Loli, es una frase que probablemente a los que hacemos política nos puede significar muchas cosas. Pero al elector que no está politizado, que más bien está inmerso en una fiesta democrática, vota bien, es como en el fútbol, juega bien. O sea, es una frase que tiene un alto contenido si te la dice el técnico del equipo cuando tú estás en la cancha, oye, juega bien, caramba. Pero si yo le digo desde la tribuna, jueguen bien muchachos, no tiene mayor significación. Sí creo que ha sido muy errática la campaña de Lasso, muy errática la campaña de Lasso. Perdió, digamos que a la persona que le estaba inyectando algo de creatividad a su campaña, que es a Jaime Durán. Y creo que en parte es porque a Jaime Durán no le gusta perder y no le gusta que los candidatos que auspicia él pierdan, porque él vende la consultoría política de candidatos que ganan, él no vende consultoría política de candidatos que pierden. Y me parece que él se equivocó al aceptar la consultoría política de Lasso. Se dio cuenta que se equivocó, se dio cuenta que los errores eran irreparables, y tomó distancia rápidamente para no contaminarse con la derrota. Pero el vacío que deja el Jaime Durán y su equipo termina siendo llenado por unos ñatos que han sido de una agresividad en redes brutal estos días, pero brutal y medio torpes, porque además se equivocan en los hashtags y demás. Pero ya es la desesperación de un personaje que nunca cuajó, nunca fue un buen candidato, porque un banquero no puede ser un buen candidato. Tengo que reírme cuando usted menciona lo de las torpezas, porque en realidad sí vimos muchas torpezas. Durante 2 días se mantuvo el no mientras, y era yo no entendía por qué continuaba siendo tendencia y no había posibilidad de corregir el error, posiblemente porque esas máquinas, esos bots se activan y no hay forma de frenarlos. Pero en realidad lo que usted menciona acerca del analista, bueno, del consultor, del estratega Durán Barba, pues es muy cierto. De hecho, se empezó a sentir cuando ya no lo tenían, porque empezó esas migajas recogidas empezaron a perderse, empezaron a pulverizarse y empezó la convocatoria de personajes y actores políticos saliendo a apoyar. Hemos visto hasta los hermanos, hasta el hermano del actual presidente de Moreno mencionar, como si representara un capital político, mencionar que voten por el candidato que él cree. Increíble, ¿no? Es muy cierto lo que usted menciona. Muchas torpezas cometidas. Pero y las siguen cometiendo, es decir, vuelven a tener ahora un hashtag errado, y además, no le va a gustar, Loli, lo que voy a decir. Lo hemos conversado en interno usted y yo, muchas veces, pero yo creo que Lasso va a perder, y va a perder mal. Y la pérdida mal de Lasso va a representar un quiebre total de la derecha, que va a tener que reconstruirse, adaptarse al siglo XXI, tener un liderazgo distinto, menos agresivo, más propositivo. Y el cuadro que tenían era Otto Sonnenhösner, que lo acaban de perder totalmente lo acaban de perder, porque le acaban de poner la cara de Otto a la pérdida de Lasso. Otto no debió haberse prestado para esto. ¿Qué favores deberá? ¿Qué compromisos personales tendrá? Eso no es un tema que podamos descifrarlo esta mañana. Pero creo que cometió un error político terrible, porque no tenía por qué ponerle la cara, el rostro a la derrota de un candidato que está perdiendo, además con una ignominia de ser el cogobernante del peor gobierno de la historia, perdiendo además Otto la posibilidad de desligarse de haber sido vicepresidente durante un periodo
corto, pero vicepresidente al fin, del peor gobierno de la historia y del peor presidente de la historia. Entonces, esta desesperación le hace que la derecha pierda un líder político. Creo que este daño que se autoinfligió Otto Sonnenhösner va a ser muy difícil de reparar, pero es esto, esta torpeza, de no saber ni siquiera guardar los nuevos cuadros, de meter todo en la carne en el asador, porque ya la desesperación es absoluta y la violencia es total. La política, que es una carrera de resistencia, ¿no? Cuando se pierden los papeles o la angustia. Yo particularmente sí observé, yo pienso que, bueno, Ramiro hace el paréntesis para mencionar que tal vez no me vaya a gustar por la gran amistad que también me une con Ramón desde hace muchos años, por el vínculo de pertenecer a la radio durante tantos años. Pero sí observé, como le decía, la falta del estratega cuando empiezan a consultar, a acudir con angustia a actores protagónicos. Ya al unísono empiezo a escuchar al abogado Jaime Nebot, de quien no se había escuchado. Ya vimos al ex vicepresidente. Empezaron con desesperación a buscar apoyo. Pero bueno, en todo caso, doctor Aguilar, suele usted dar mucho aire en sus redes sociales a las personas que por miles le siguen. Usted es un influencer, se lo he dicho siempre, no lo quiere reconocer, es un influencer. Dice hola y todo el mundo le responde, todo el mundo interactúa de inmediato con usted. Pero y siempre, y hasta anoche cuando se fue a dormir, dijo, descansen bien, el equipo gana. ¿Qué significa el equipo gana? Tranquilos, muchachos, que el equipo gana. A ver, yo creo que vamos a ganar holgados. Creo que vamos a ganar holgados. Creo que va a haber una distancia, es mi opinión, creo que va a haber una distancia importante entre los 7 y los 10 puntos fácil. El equipo gana, porque Loli, independientemente de que uno sea partidario o no de Andrés Arauz, se le ve más apto para gobernar. Se le ve más apto que Lasso, más claro en las ideas, más experto en políticas públicas, con un equipo mejor formado, con una campaña no violenta. Y sobre todo hay una cosa, Loli. No hay un solo afín, amigo, militante del progresismo que haya sido vacunado VIP. Eso da una autoridad moral muy fuerte sobre el electorado, que ha visto con pena cómo, por ejemplo, el hijo del candidato a la vicepresidencia de Lasso, un ser borrero de Cuenca, se vacunó saltándose la fila. Que ha visto perplejo cómo periodistas se vacunaron saltándose la fila. Cómo rectores de universidad se saltaron la fila para vacunarse. Y todos ellos, curiosa y coincidencialmente, amigos partidarios y afines de Guillermo Lasso. Entonces, en ese escenario yo creo que el pueblo indignado va a castigar muy duramente esta viveza de los lacistas y de Lasso y de su agresividad. Don Carlos Vera diciendo que los indígenas son como un cangrejo en el pantalón. Ya extraviados completamente en el odio y en la desesperación porque se les pierden los negocios también. Fíjese que cuando Carlos Vera hace la mención del cangrejo en la bragueta, empiezan a atacarlo, le responde a Leonidas Issa que toda su reacción respondía a su complejo de conquistado. Increíble. Pero o sea, Vera, por la sinapsis neuronal de Vera, no entró nunca la explicación del genocidio que implicó la conquista. Y eso ya es un problema de sinapsis neuronal que ya no hay cómo reparar. O sea, el disco duro de Vera obviamente no funcionó. Esa respuesta sí, particularmente me sorprendió, es el ejemplo de que a veces cuando uno quiere aclarar, más bien se oscurece. Doctor Ramiro Aguilar, ya en esta parte cuando usted menciona, ya le explicamos este gran optimismo que existe basado en hechos reales, ¿no? Como usted dice, lo que debe mandar es la realidad. Pero y el temor del fraude es un peligro persistente, ¿tendría algo de justificación? No, para nada, Loli, para nada. He visto que además siguen con la cantaleta esa de las 600,000 papeletas que se imprimieron mal. No. No va a haber fraude, es imposible que haya fraude. La democracia ecuatoriana es una democracia vieja. Hay montado desde el progresismo y también desde el lado de Lasso todo un equipo de control electoral, de
veedores electorales, los resultados de las mesas, las mesas son escrutadas por ciudadanos, los ciudadanos llenan las actas, ponen las actas fuera de las mesas donde los ven los observadores, toman la foto, digitalizan, mandan a un centro de cómputo. O sea, eso no va a pasar. Habrá, desde luego, actas con inconsistencia, como han habido toda la vida, pero que en el resultado final, si es que se da lo que yo creo que se va a dar, que la distancia será de un 7, un 10%, las actas de inconsistencia serán residuales. Fraude no va a haber. Quiten ese miedo de la mente de las personas que fraude no va a haber. Lo que hay que ir es hacer nuestra parte del trabajo. Y nuestra parte del trabajo es ir a votar el 11 de abril. Cumplida nuestra parte del trabajo, a partir del día 12 hay que pedirle a Andrés, si gana la elección, que cumpla su parte. Es decir, comience ya una transición y empiece a planificar la gestión de gobierno. Muy bien, y ya en la parte ahora sí final, porque realmente conversar con usted es un deleite, doctor Ramiro Aguilar. Asumiendo el nuevo presidente, manteniéndose esa fe, porque continúe este bienestar por la población, aquello que se dio en anteriores años, ¿qué habría que enmendar? Porque hay que asumir, el mismo Andrés Arauz ha mencionado que habrá que corregir errores, hay que corregir errores y hay que reforzar lo que se hizo bien. Esa parte, ¿cómo debería ser manejada por el nuevo presidente, que también le va a tocar un país absolutamente fragmentado y tiene, como usted dice, que empezar un proceso paulatino de reconciliación? Hemos leído clasismo, prejuicios imperdonables. Poco a poco la sociedad nuestra deberá de construirse para construirse otra vez. A ver, lo primero que tiene que hacer Andrés es la transición, que va a ser complicada porque Moreno huirá. Moreno huirá. Moreno no entregará el poder. Y huirán también los ministros más comprometidos con este gobierno ruin. Y a lo mejor se quede la vicepresidenta para entregar las llaves de la puerta. Y ojalá la vicepresidenta abra un espacio de transición para que los ministerios y las dependencias públicas sean entregadas en orden, con información, a los equipos de Andrés. Entonces, el primer reto es la transición. El segundo reto es la vacunación, porque sin vacunación no hay reactivación económica. Y a la par, tiene que inyectar recursos a la economía para poder reactivar la economía. Paralelamente a eso va a tener una lucha todos los días de los mismos medios corporativos, repito, de los mismos medios corporativos, de Coavisa, Teleamazonas, del Comercio, el Universo, que le tirarán a matar, y todas las radios estas de opinión, sobre todo en Quito, que le tirarán a matar los primeros 6 meses. Entonces, debe tener una consigna, Andrés, en su escritorio, una frasecita que sea: prohibido fracasar. Y desde luego, la estructura de gobierno tiene que desarrollar alertas tempranas para denunciar desde el propio gobierno eventuales actos de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad ecuatoriana se corrompió, toda la sociedad. Sea que Lazo, sea que gane Moreno, perdón, sea que gane Lazo, sea que gane Andrés, viene toda esta descomposición del gobierno de Moreno que se hereda. O sea, no podemos traer marcianos a que se ocupen de la administración pública. Vamos a tener que usar los que hay, y los que ahí están corrompidos por el gobierno de Moreno, que es el mismo gobierno de Lazo. Pero, le repito, sea que gane Lazo, sea que gane Andrés Arauz, no pueden cambiar a toda la administración pública, pero sí deben desarrollar, y particularmente Andrés, alertas tempranas que permitan detectar a los corruptos y poder denunciarlos y judicializarlos inmediatamente. Porque si no pasa eso, estos medios que van a entrar al juego del golpismo desde el día 1, van a hiperbolizar los actos de corrupción que pudiera haber en los primeros 6 meses. Así que es no fracasar, tener alertas tempranas frente a la corrupción, llegar a un acuerdo nacional, sentarse a conversar con todos, vacunar, inyectar recursos a la economía, reconstruir los servicios públicos, reconstruir los procesos administrativos, reconstruir la vida de los ecuatorianos. Muy bien, ha sido la presencia virtual del doctor Ramiro Aguilar Torres,
experto en analizar también conductas ciudadanas, conductas sociales, políticas. Gracias, doctor, por habernos permitido escucharlo en esta mañana. Ha sido la quinta emisión de Ecuador en Directo en las Urnas, un segmento de los especialistas en esta plataforma digital que llega diariamente a través de Ecuador en Directo, que se denomina Ecuador en Directo. Yo discrepo solamente con el doctor Aguilar en esto del vota bien, porque a mí sí me hace mucho ruido. Me parece que es una frase cargada de moralina cursi, de un trato parvulario hacia los ciudadanos. ¿Con qué derecho actores políticos, personajes públicos pretenden decirle a la clase trabajadora: vota bien porque eres una persona de bien? Cada 4 años para opinar se nos cita, y es increíble que después de esos 4 años se nos pretenda manipular. Hemos visto, hemos leído, hemos escuchado. Usted ha sufrido y tal vez ha visto sufrir lo que ha pasado en estos 4 años. El momento en que una persona me diga a mí, vota bien, yo le diría, pídeme que vote bien cuando hayas gobernado bien, para mí bien. Mientras tanto, nadie tiene derecho a mí a decirme, vota bien, tratando de manipular mi decisión. Usted más bien, yo pienso que el ciudadano que nos está escuchando, sea que favorezca al uno o que favorezca al otro, o que ninguno lo convenza, tiene que decidir. Muy bien lo que dijo el doctor Aguilar, nos gusta tener capacidad de mando, nos gusta sentir que mandamos. Bueno, mande usted en su voto, que no le den diciendo, que no le den decidiendo, que no le den votando. Conversaba, doctor Aguilar, hace unos días con un consultor y me decía que algunos votos se decidirán al pie de la urna, pero se va a decidir al pie de la urna, en el mismo momento de hacer la raya con la pluma, se va a tomar la decisión. Doctor, solamente sus palabras finales ya para agradecerle este contacto. Un abrazo muy grande, estoy muy de acuerdo con sus últimas palabras, Loli, un abrazo grande y vamos el domingo a hacer nuestra parte del trabajo, que es votar. Votar en paz, votar con alegría, votar con espíritu democrático, esperar el conteo de votos y esperar el resultado. Les mando un abrazo muy respetuoso y enorme. Igualmente, y gracias, audiencia de Ecuador en Directo. Hasta el domingo, y que Dios, el universo, nos dé la claridad mental para decidir nuestro voto de manera correcta. Hasta el día domingo.